Padre, bendito y alabado eres, Señor. Toda la gloria solo es suya, Padre. Estamos creyendo sin dudar que mi Padre que está en los cielos es el que tiene el propósito en cada uno de nosotros. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bendito el Dios nuestro y Padre de mi Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en el nombre de Jesús. Amén. Damos la bienvenida al Espíritu Santo. Seguimos conectados con el Espíritu Santo de Dios. Pido su asistencia, Espíritu Santo, para que ponga en mí palabras en mi boca, que edifique a tu pueblo, los direccione a toda verdad. Repito, necesito su unción, Espíritu Santo, porque usted es el que tiene y toma el control absoluto de esta reunión. Amén. Y esté en medio nuestro. Y ponga corazones sensibles y oídos espirituales para que sean transformados y llevados a lugares donde usted quiere llevar a su iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, esta es la predicación número 40. Se llama La oración debe ser espiritual. Pero antes de continuar, de seguir con la prédica, quiero primeramente dar un corto testimonio de cuando llegamos en el 2017 a esta gran iglesia, porque esta es una gran iglesia. Todos ustedes como pueblo, quizás algunos ni siquiera se han dado cuenta de esta iglesia que Dios les ha dado. Aquí hay poder, aquí hay muchas bendiciones, se mueve completamente el Espíritu Santo. Aquí el hombre no hace ningún trabajo. Nosotros como hombres lo que tenemos es que buscar la santidad, conectarnos en el Espíritu, y así el Espíritu Santo de Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Justamente lo que le voy a hablar es que en el 2017, cuando mi esposa y yo llegamos a Sembradores de Fe, ese día me atendió nuestro amado Pastor Tony. En aquel momento yo estaba en unas condiciones de salud muy golpeado. Es más, tenía un principio de cáncer. Yo tenía un cáncer digestivo prácticamente ya declarado. Yo creo que muchos no saben de este corto testimonio que estoy dando, pero de verdad que yo creo que estaba listo ya para irme a mejor vida. Pero el Señor no lo permitió. Él dijo, bueno, Él tenía un propósito con mi esposa y conmigo. Ya nosotros somos cristianos con una trayectoria, porque nosotros tenemos en el Evangelio poco más o menos que 30 años, o quizás un poquito más. Pero ¿qué pasó? Que cuando llegamos a esta iglesia, yo por lo menos llegué derrotado, enfermo, y de verdad que un bueno para nada, pues. Sí, claro, sí tenía la convicción y la credibilidad en el Padre, pero no tenía salud. ¿Por qué no tenía salud? Bueno, porque no me había conectado correctamente con el Señor. Y aquí en esta iglesia yo aprendí a tener esa conexión directo con el Espíritu Santo. Amén. Y justamente esta es la predicación. Esta es la predicación. Yo quiero que pongan oídos espirituales para que cada uno de los que están acá se lleven ese regalo.
Sí, y que con convicción lo atesoren y le den la importancia y le den ese privilegio de estar acá en esta nuestra iglesia Sembradores de Fe. Bueno, esto es lo que quería informarles. Después de eso, por supuesto, desde ese mismo día yo tuve la sanidad. Eso fue de inmediato, pero de inmediato. Una vez que el pastor Tony oró por mí, ya el espíritu de muerte que había sobre mí desapareció. Completamente se fue. ¿Quién hace eso? Eso lo hace el Espíritu Santo, eso no lo hace más nadie. Y claro, está lo otro, que es creer. Eso es todo lo que necesitamos. Creer en el Señor plenamente y estar claro completamente de que Él es el que hace la obra en todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, gracias, Padre. Ahora sí vamos a comenzar con tu palabra. Aquí en esta palabra, algo corto que les voy a decir sobre esta palabra en Mateo 26:36. Jesús ora en Getsemaní. Dijo Jesús en aquel momento, lo llevó a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí y entre tanto que yo voy allí a orar. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú lo tienes dispuesto para nosotros. Porque esa es la actitud, esa es la idea, porque tenemos que nosotros vincularnos con el Señor y que sea Él quien nos marque y nos dé los lineamientos para correctamente estar en esa bendición por el cual Dios nos está llamando. Entonces Él lo invitó a que velaran y oraran para que no entraran en tentación, y el espíritu, la verdad, dispuesto está, pero la carne es débil. Y ahí es donde les quiero ya desarrollar la predicación. El espíritu en verdad está disponible, pero la carne es débil. El tema, ya le dije, que se llama la oración debe ser espiritual. Y como la oración debe ser espiritual, el versículo base es Efesios 6:18, que dice que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, todas las oraciones deben de ser espirituales, todas. Una oración que no es espiritual no es oración, y no tendrá resultados si hoy día todas las oraciones que se ofrecen en la tierra fueran espirituales. Los creyentes tendríamos muchos, pero muchos logros espirituales. ¿Ven? Sin embargo, las oraciones carnales son muchas las oraciones carnales que muchos creyentes y cristianos hacen. Nuestras propias oraciones es en la voluntad y en la oración que tenemos que hacer, porque si no serían inútiles, serían infructuosas. Cuando no estamos en el Espíritu, hoy en día
Hoy día muchos creyentes toman la oración como una herramienta para llevar a cabo sus propósitos, pero ¿cómo toman la oración como herramienta en la carne y no están conectadas en el espíritu? Es lamentable porque muchos hermanos están desenfocados y no se han dado cuenta que no están en la voluntad de Dios, porque todo radica en eso, que estemos plenamente en la voluntad de Dios. Y si tuviéramos más conocimiento, ellos se darían cuenta que la oración consiste sencillamente, pero muy sencillo, en que el hombre la exprese en la voluntad de Dios solamente a Él. Es vincularnos con Dios en el espíritu. La carne debe ser crucificada. Hay que crucificar la carne. No importa dónde nos encontremos. Cuando estemos en oración, no debemos permitir que la carne se infiltre en las oraciones y las peticiones que hacemos en el espíritu. La obra de Dios excluye cualquier posibilidad de mezcla con ideas humanas, aun cuando el motivo sea bueno y la acción traiga beneficios al hombre. Nosotros, los creyentes, tenemos que obedecer la voz de Dios. Cuando un hombre de Dios habla a nosotros, los que somos de oración, nosotros los que oramos, ahí nos damos cuenta de que Dios está hablando por medio de la boca de ese hombre de Dios. La oración espiritual no procede de la carne. No es algo que el creyente piensa ni algo que desea o decida hacer, sino algo que él practica según la voluntad de Dios. La oración espiritual se ofrece en el espíritu, lo cual significa que la persona primero descubre con su intuición cuál es la voluntad de Dios y luego ora por ella, con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el espíritu. Si nuestra acción no se efectúa en el espíritu, entonces estaremos en la carne. No debemos empezar a hablar inclusive tan pronto. Cuando nos llegue una idea, tenemos que acudir a Dios siempre. Sino que primero debemos pedir que Él nos revele lo que desea que sepamos y que nos muestre cómo exactamente entrar en oración. En repetidas veces hemos tratado de pedir por cosas que nosotros queremos. Pero ¿por qué no oramos ahora por lo que el Señor desea que se tenga que hacer y no que sea con la voluntad nuestra? Vamos a orar y vamos a conectarnos que sea en la voluntad de Dios. En la oración no hay lugar para la carne. En ella no expresamos lo que nosotros queremos, sino lo que Dios desea. Los que no son espirituales no harán oraciones espirituales genuinas. Toda oración espiritual se origina en Dios. Él nos indica lo que debemos pedir, nos revela una necesidad, nos hace sentir ciertas urgencias. Él nos comisiona y nos hace un llamado a orar. Y muchas veces somos negligentes y no lo hacemos. Y cuando ocurra que Él nos llame, debemos orar por lo que Él nos está comisionando y por lo que Él nos está ordenando. Si los creyentes desean que sus oraciones sean eficaces en la esfera espiritual y que no sean carnales,
deben confesar su debilidad y reconocer que no saben orar. Entonces vayan a la palabra, como lo dice en Romanos 8:26. Dice justamente: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Debemos pedirle ¿a quién? Al Espíritu Santo, que nos enseñe a orar y presentar dichas oraciones según la instrucción del Espíritu Santo. Porque si Dios da las palabras para predicar, sin duda dará las palabras para orar. Ya que la necesidad de orar es tan intensa como la de predicar, para poder expresar esa oración mediante la operación del Espíritu Santo. En nuestro espíritu debemos reconocer nuestra debilidad e impotencia. En la obra es inútil poner nuestra confianza en la carne. Y lo mismo se aplica en la oración, pues es inútil confiar en la carne. No debemos confiar en la carne jamás. Pero claro, eso nos damos cuenta es cuando estamos conectados netamente es en el espíritu. Porque la oración definitivamente es fuente de poder. Eso es la oración. Pero les digo algo, lamentablemente muchos cristianos les da flojera orar. No buscan el rostro de Dios. Es lamentable, pero es así. Sin embargo, no solamente debemos orar con el espíritu, sino también con la mente. Aquí en 1 Corintios 14:15 les voy a decir, justamente les voy a leer algo. Dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esta palabra nos está indicando acá que al orar el espíritu y la mente deben cooperar. El creyente recibe en su espíritu la respuesta a la oración y su mente entiende lo que ha recibido. El espíritu recibe la comisión de orar y la mente eleva las oraciones palabra por palabra. Después de esta cooperación entre el espíritu y la mente, la oración del creyente puede ser perfeccionada. Muchas veces las oraciones son únicamente el ejercicio de la mente y no son inspiradas en el espíritu. Oye, definitivamente cuando tenemos la práctica de la oración, cuando tenemos esa práctica, ya tenemos ese ejercicio listo, tal cual como cuando nos ejercitamos y cuando ejercitamos nuestros músculos. Claro, cuando acudimos al gimnasio, eso es lo natural. Vamos a poner nuestros músculos espirituales en acción y así el enemigo no va a poder ir en nuestra contra. ¿Ven? Así el enemigo lo vamos a mantener a raya. Cuando tenemos esa convicción clara de que es en el espíritu, el enemigo no te puede tocar. Como le dice una palabra en primera de Juan 5:18. Una vez que ya somos espirituales y que estamos en conexión, ya no pecamos, ya estamos direccionados netamente con el Padre, el maligno no nos toca. ¿Ven? Bueno, acá dice que estamos en el espíritu. La oración del creyente puede ser perfeccionada y muchas veces las oraciones son únicamente el ejercicio de la mente. Entonces, los creyentes se convierten en el origen
de esa, la oración de Dios. Porque la oración genuina debe originarse en el trono de Dios. Porque las oraciones, cuando son completamente en el Espíritu, nosotros hacemos levantar a Dios de su trono, como lo hace levantar alabanza y adoración cuando ellos están adorando a Dios. Amén. Asimismo, el Señor se para de su trono. Amén. Y el Señor dice: oh Padre, ven, ven, Señor. Amén. Y el Señor se deleita de esa alabanza y esa adoración. Cuando estamos conectados completamente con Él. ¿Quién dijo que el enemigo va a poder contra nosotros? Jamás, jamás. Si el creyente quiere orar en el Espíritu, primero debe aprender a andar en el Espíritu. No es posible andar durante el día según la carne y a la hora de orar hacerlo en el Espíritu. ¿Verdad que eso no cuadra? No cuadra. La manera en que se ora no puede ser diferente de la manera en que se vive. La condición espiritual de muchos nos muestra que no son aptos para orar, porque la calidad de la oración de una persona se determina por la manera en que vive. ¿Cómo puede una persona carnal hacer una oración espiritual? ¿Verdad que no? Jamás. Jamás. Una persona que no está haciendo oraciones en el Espíritu no va a calar. Esas son oraciones que no van a llegar al trono de Dios. ¿Cómo puede una persona carnal hacer una oración espiritual? Sí, a veces una persona espiritual no hace una oración espiritual, ya que si no está alerta, puede caer también en la carne. ¿Ve? Aún siendo espiritual, aún el creyente estando en el Espíritu y siendo cristiano, guiado por el Señor, también puede caer lamentablemente en la carne. Pero si una persona espiritual continuamente ora en el Espíritu, su oración se mantendrá y su espíritu y su mente en armonía ¿con quién? Con el Padre Celestial. Ahí nos mantenemos en esa armonía y en ese vínculo, en ese éxtasis. Porque cuando verdaderamente nos vamos al lugar íntimo, al lugar donde buscamos el rostro de Dios, cuando estamos conectados con Él, oye, mire, hay el fluir del Espíritu Santo. Nos toca y Él hace como Él quiere. Él hace como Él quiere. Nos usa porque vamos a ser instrumento en las manos del Señor y el Señor nos va a usar. El Señor nos va a usar de manera sobrenatural como solamente Él lo puede hacer. Y me quebranto porque me ha sucedido. Cuando me sumerjo en el Espíritu, lloro de gozo, me rindo a Él y digo: Padre, sin ti nada es posible, contigo todo, Señor. Sin ti nada, Padre, porque es con el Señor, es con su Santo Espíritu, Señor. Solamente con el Espíritu Santo de Dios vamos a lograr todas las cosas, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi amado Señor. Gracias, Padre, porque tú estás aquí. Tú estás en medio nuestro. Tú estás en medio de tu congregación. Señor, enséñale a tu congregación eso, el conectarse contigo. Que lo hagan en espíritu y en verdad. Que lo hagan con el corazón, con un corazón contrito y humillados, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, la oración
La oración es un ejercicio de nuestro espíritu y es fortalecido mediante tal ejercicio. Si nos volvemos negligentes en la oración, nuestro espíritu se secará, y ahí sí está mal, porque cuando nos volvemos negligentes a la oración, nos vamos secando espiritualmente, y es grave. Iglesia, el Espíritu Santo le está diciendo en este momento que acudan a la oración. No lo voy a criticar con esto, por favor, no es cuestionamiento para ningún hermano. Acudan a los altares de oración. Ahí hay poder. Ahí, cuando vamos conectados en el Espíritu, hay algo que sentimos, ese fluir del Espíritu Santo. Señor, nada puede sustituir la oración, ni siquiera la obra puede sustituirla. Muchos de nosotros no empleamos el tiempo suficiente para orarle al Señor, para conectarnos con Él. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados. De repente podemos estar ocupados en la obra de Dios, de repente en nuestros trabajos y en diferentes actividades, y debido a esto no logramos echar fuera a los demonios porque nuestras baterías están descargadas. No, tenemos que estar en el Espíritu, buscar el rostro de Dios, buscarlo en espíritu y en verdad, para que fluya el Espíritu. Repito, la oración nos permite vencer al enemigo, primero en nuestro interior, antes de enfrentarnos con él externamente. Todo aquel que combate en su rodilla al enemigo, cuando se levanta y se enfrenta a él cara a cara, lo vamos a derrotar. Amén. Por medio de este ejercicio, el hombre espiritual gradualmente llegará a ser fuerte. Es necesario que seamos fuertes en el Espíritu. Tenemos eventos que ocurrieron en diferentes libros de nuestro manual. En los Hechos capítulo 16 dice esta palabra: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Quedaron libres. Eso ocurrió en aquel momento. Pablo y Silas estaban encarcelados, y aconteció que en aquel momento, motivado, justamente ocurrió porque esa oración poderosa que el apóstol Pablo y su compañero Silas, su hermano vamos a decir, de trabajo espiritual en que ellos andaban predicando, haciendo la obra del Señor, hicieron esa oración y cantaron himnos. Oraban y cantaban himnos, porque la oración, al combinarla con las alabanzas, el poder que hubo allí en ese momento fue sobrenatural. Un terremoto los dejó libres y ocurrió ese gran milagro. Este es un ejemplo que le estoy recordando porque está en la palabra de Dios. Hay muchísimos eventos y acontecimientos que sucedieron acá en nuestro manual de vida, a través de la oración, porque es la fuente de poder que tenemos nosotros los cristianos o creyentes de mi Señor Jesucristo. Lo importante es que tomemos en cuenta el poder de la oración.
para empoderarnos y nos vinculemos con el Espíritu Santo, para tomar la oración, para tomarla bien en serio. En nuestras vidas espirituales y limpiarnos, poniéndonos en cuentas con el Señor, teniendo un corazón limpio, porque el Señor nunca va a despreciar oradores que tengan santidad, con corazones contritos y humillados ante Él. Esas oraciones hechas por esos hombres de Dios, bien direccionadas hacia el Padre, son oraciones que van a llegar al trono de Dios. Repito lo que dije hace un momento. Van a llegar al trono de Dios y van a ser escuchadas por Él. Van a ser escuchadas por el Padre, que está allá en ese lugar santísimo, donde de verdad que tenemos que logramos estar en un lugar santísimo es cuando nos conectamos con el Padre. Es el único momento que sentimos ese éxtasis. Algo sobrenatural en nuestras vidas ocurre únicamente cuando nos conectamos con el Padre. Porque las oraciones que son hechas sin estar a cuenta con el Señor, sin arrepentimiento, con corazones con falta de perdón, lamento decirles que son oraciones que no van a pasar del techo. No van a pasar del techo. Están perdiendo el tiempo y de verdad que no están haciendo nada. El crecimiento de un cristiano es con la oración. Tenemos que estar apercibidos, porque si no oramos no vamos a tener ningún tipo de crecimiento espiritual. Tenemos que orar y velar, así como Jesús le pidió allá en Getsemaní a Pedro y a los otros discípulos que estaban con él. Tenemos que orar y velar, porque si no, vuelvo y le repito, son cristianos que se van a secar. Se secan porque no están conectados. Al no orar y de paso están lejos de Dios, porque cuando no oramos estamos lejos de Dios. La única forma de estar cerca del Padre es con la oración. Las iglesias que no oran, lamento decirle que quedan a medio camino. Quedan a medio camino y no van a llegar donde el Padre las llamó y al propósito en que Dios las pone para que ellos cumplan el propósito de Dios. No van a cumplir los propósitos. Cuando somos cristianos de oración y doblamos nuestras rodillas, el Señor nos habla, y solo así es que podemos escuchar la voz de Dios dentro de nosotros, en nuestra mente, para que tengamos esos oídos espirituales para escuchar la voz del Altísimo. Amén. Solo así lo vamos a lograr. Solo así vamos a tener esa voz de Dios. ¿Y cómo vamos a buscar milagros? ¿Cómo vamos a buscar milagros si estamos lejos de Dios? Jamás. La única forma de estar cerca de Él es únicamente doblando nuestras rodillas, buscando su rostro, vinculándonos en el Espíritu con nuestro Padre Celestial. Tenemos que ir a la intimidad con Él, con el Padre, y así todas las cosas van a llegar sanidades, prodigios, milagros sobrenaturales en nuestra vida. Sí, pero cuando pasamos tiempo con Él y nos conectamos en el Espíritu, queremos seguirlo haciendo. Una vez los que practicamos ese ejercicio, no podemos dejarlo de hacer, porque nos hace falta esa comunión con nuestro Padre. Esa es la idea. Tomen la idea de lo que el Señor le está hablando por medio de este ministro de Él. Padre, queremos seguirlo haciendo,
Y no nos va a faltar ese vínculo con nuestro Padre, porque todas estas palabras tuyas, ellos, Señor, ellos, Padre, la van a tomar, y sea usted, Padre, apuntalándolas en el corazón de cada uno de ellos, para que ellos tomen esa gran bendición, para que sus rodillas dobladas van a seguir en ese vínculo perfecto con el Padre. Señor, les vas a dar sabiduría, les vas a dar inteligencia para que tomen todos estos consejos que te estás dando, Señor, y logren estos objetivos de que se conecten continuamente en una oración espiritual de continuo contigo, Padre. En el nombre de Jesús lo declaro, Padre, que tu pueblo te va a escuchar, que tu pueblo va a doblar rodillas, que tu pueblo va a estar conectado contigo. En el nombre poderoso de Jesús